Graba, graba. Ya está grabando. Bueno. Gracias William. Y bueno, primero que nada, los presentadores de las sesiones, las dos sesiones que yo he atendido hasta ahora, han dejado la barra bien alta, ¿no? Han sido unas presentaciones de muy buen nivel, las disfruté muchísimo. Yo soy venezolano, graduado de la Simón Bolívar hace algunos años, ya, voy a decir cuánto. Más de 30 años de experiencia y más que todo en todo lo que es la telefonía móvil o telecomunicaciones móviles. Comencé mi carrera en Venezuela, después he trabajado con Ericsson tanto en Venezuela como en Canadá, en Montreal. He estado en Venezuela encargado de arranques de redes como fueron Telcel. Luego me hice cargo de Movilnet, estuve como vicepresidente de operaciones de sistemas de Movilnet. De ahí me fui a Puerto Rico en el año 2004, donde estuve a cargo de la red de Centennial, que era un full service provider allá en Puerto Rico. Y luego la compañía fue comprada por AT&T y me propusieron que si me quería mudar para que ir al área de Seattle en el 2010. Y aquí estoy desde entonces, ¿no? Salí de AT&T a finales del 2017 y desde entonces estoy como consultor independiente, una cosa que quería hacer desde hace mucho tiempo. Obviamente este tema tuve un tiempo de adaptación para todo lo que fue, después de haber trabajado tanto tiempo como empleado y en las oficinas, a adaptarme a este tema de trabajar desde la casa. Y bueno, por suerte eso me ayudó a prepararme para lo que está pasando con el COVID. Sigo estando muy involucrado, sigo siendo consultor de 2-3 compañías en este momento. Un startup aquí en Seattle que se llama Spectrum Effect, que utiliza inteligencia artificial para detección de interferencias externas. Estoy de advisor de una compañía que se llama Liberty Communications en Liberty Latinoamérica. Y un par de compañías pequeñas también con las cuales estoy dando asesoría, ¿no? Y entonces mi carrera ha sido más que todo en el área de wireless. Y este salto, este brinco que se está dando en este momento hacia quinta generación, lo que se ha llamado quinta generación, es particularmente interesante. Particularmente interesante porque a diferencia de las otras iteraciones de migración de tecnología, esta 5G es un componente de muchas otras cosas que están pasando al mismo tiempo. Y lo vamos a ver más adelante. Si quieres, vamos pasando a la agenda para más o menos hablar un poco de lo que voy a estar presentando. Un poco de historia sobre qué ha pasado en el pasado, qué lecciones pudimos haber aprendido del pasado. Cómo llegamos a este momento y es lo que quizás es interesante de lo que está pasando, que 5G estaba ya comenzando a ser desplegada en el mundo, pero hay una cantidad de otras cosas pasando al mismo tiempo que son los que van a habilitar muchas de estas cosas. Y luego en medio de todo esto aparece el tema de la pandemia, que ha sido, para mí, yo lo estoy llamando la tormenta perfecta. Yo me estaba preguntando desde hace ya 6 meses, 8 meses, cuál sería ese killer device, ese killer app, ese killer service, esos servicios que irían a dar un punto de inflexión nuevo hacia quinta generación. Y creo que el COVID, de una forma u otra, lo está haciendo, por la forma como está cambiando la forma de trabajar y la forma de interactuar. Les voy a dar algunas cosas de lo que se ve a nivel de COVID y bueno, podemos discutir después, ¿no? No me doy el crédito. Obviamente aquí hay gente, en este mismo foro hay mucha gente que sabe mucho de tecnología también y sabe mucho de telecomunicaciones. No tengo la autoría de todo lo que está en esta presentación. De hecho, me basé en estos documentos que están acá. Esos documentos, una vez que les llegue la presentación, los puse en un OneDrive para que los puedan bajar directamente. Son documentos bastante nuevos, bastante frescos. Algunos de ellos escritos justo antes de la pandemia, otros escritos después de la pandemia, como los de Ericsson. Y voy a tomar algunos elementos de esas presentaciones dentro de esto, pero los invito a que realmente revisen esto si quieren profundizar un poco más, ¿no? Bueno, un poco de historia de qué es lo que pasó, lo que se habla de quinta generación, pero bueno, venimos de la primera generación que fue comunicaciones analógicas, donde lo importante era
cobertura de voz, era simplemente poder tener un teléfono que no tuviera cables. Al principio era en los carros solamente, después el punto de inflexión ocurrió cuando Motorola sacó aquellos famosos ladrillos, si se acuerdan, que eran los primeros teléfonos que eran portátiles, ¿no? Y eso fue lo que disparó, lo que fue un punto de inflexión en ese momento. Nada gran cosa, lo importante era tener voz, y que tuviese la cobertura. Los estándares eran todos dispersos y diferentes en todas partes del mundo. Y realmente fue el comienzo, y bueno, la que nos tocó vivir eso, ni siquiera se llamaba primera generación, simplemente era comunicaciones móviles o comunicaciones celulares. Luego vino la segunda generación, que fue una guerra de estándares, donde cada quien empezó a jalar diferentes direcciones, o sea, cada quien diciendo que su tecnología era mejor. Y lo importante ahí en ese momento fue la capacidad de voz, lograr digitalizar el servicio para lograr calidad de voz, una calidad de voz que fuera un poco más predecible. Y comenzaron los datos del SMS. El punto de inflexión para mí en ese momento fueron cuando, si recuerdan, al principio había que escribir los mensajes de texto con un teclado de 8 de números solamente, había que pasar por cada número varias veces. Eso era impráctico y hasta fue una de las cosas que impidió que se desarrollara más el servicio hasta que llegó BlackBerry. BlackBerry llegó con un teclado completo y la gente empezó a utilizar el BlackBerry para mensajería privada y segura entre la gente, ¿no? Luego, un gran paso, un gran salto fue la tercera generación. Fue la Internet móvil. Lo importante era tener Internet móvil. Capacidad, el 3G fue todo basado en estándares principalmente basados en tecnología CDMA, acceso múltiple por diferenciación de códigos, ¿no? Todavía se hablaba de redes separadas de voz y redes de datos, no eran completamente únicas. Y ahí fue cuando comenzó realmente el punto de inflexión más grande, fue con el lanzamiento del iPhone. Cuando se lanzó el iPhone, las redes prácticamente colapsaron en todas partes, porque la velocidad de adopción del iPhone, la facilidad de uso, la gran cantidad de aplicaciones que había, generó, digamos, un caos en la capacidad y hubo que responder muy rápidamente. Pero entonces llegamos a la cuarta generación, que es principalmente basada en la tecnología LTE, que esto ya es un estándar global. Es por primera vez todas las comunicaciones móviles se unifican en un solo estándar, diferentes espectros. Cada país podría tener una banda de frecuencia distinta, el estándar es el mismo. Y sobre todas las cosas, la cuarta generación resuelve un problema que teníamos llevando desde la tercera generación, que era realmente la Internet móvil completamente IP, completamente basado en arquitecturas IP, que permitía que entonces los servicios pudieran ser transparentes entre una red fija, una red de Wi-Fi y una red móvil. Ha sido muy exitoso, obviamente. Desde el 2008-2009 se está desplegando LTE. Ha de hecho logrado mucho más de lo que se esperaba. Hay redes de LTE que están acercándose al gigabit por segundo en algunas pruebas que se han hecho. Así que ha sido muy exitoso. Pero entonces llegamos ahora a posicionarnos en lo que es 5G. Que 5G a nivel de tecnología de acceso es muy parecido a lo que es LTE. Es simplemente una versión muy mejorada de lo que es la tecnología de acceso. Sigue siendo OFDM, sigue siendo un estándar global, sigue siendo utilizando IPv6, sigue siendo una tecnología que básicamente es transparente para todos los servicios. Pero hay varias cosas ocurriendo aquí al mismo tiempo y las vamos a ver ahora más tarde, ¿no? La idea es que debe prometer más de 1 gigabit por segundo en cada terminal, pero debe permitir también servicios de bajo volumen y de bajo uso, pero en muchísimos dispositivos, y por eso es importante lo de la versión 6 de IP, porque la idea es utilizarlo para IoT, Internet de las Cosas, ¿no?
Y bueno, también otro de los temas que se trata de resolver con 5G es el tema de latencia. Hay aplicaciones que van a requerir una latencia mucho menor de lo que se venía entregando hasta ahora. Entonces están buscando latencias que vayan mucho más abajo de los 10 milisegundos, hasta llegar a 1 milisegundo, ¿no? En el futuro. Eso no se puede lograr si cada paquete que se transmite desde un móvil tiene que llegar hasta un procesador o un servidor centralizado y regresar de vuelta. Simplemente los tiempos no dan. Entonces, esto ha forzado la creación de una arquitectura con lo que se llama computación en el borde, edge computing, donde los dispositivos se pueden comunicar unos con otros sin necesidad de pasar por toda la red, de atravesar toda la red para llegar rápidamente. Y las aplicaciones de ese tipo de cosas son, por ejemplo, para carros autónomos, o sea, o vehículos, información que se transmite entre vehículos, para carros, automóviles autónomos, o por ejemplo, cirugía a distancia, ¿no? Se habla de robots que puedan ser operados por un cirujano a la distancia, pero necesitan tener una capacidad de respuesta, una latencia muy baja, ¿no? Entonces, bueno, esto yo creo que la principal innovación generando una inflexión en esta tecnología va a ser 5G, y después eso es parte de la presentación. Entonces, muy resumidamente, las lecciones del pasado. La industria trata de ponerse objetivos muy agresivos, de 10 veces la velocidad del último estándar, pasar de 10 megabits a 100 megabits a 1 gigabit. Bueno, para 6G se está hablando de 100 gigabits por segundo. Siempre terminan sobrepasándose las expectativas y por muchas cosas, porque siempre aparece un dispositivo, aparece un caso de uso diferente, o aparecen cambios en la conducta del consumidor, como es el caso de ahora. Obviamente, estándares unificados, eso es lo que realmente masifica y reduce los costos. Obviamente, continúan las luchas de derechos intelectuales sobre la tecnología, porque obviamente hay mucho dinero involucrado en eso. Otra de las cosas que ha pasado es que ya hoy en día, en las redes fijas y móviles, ya la gente, ya de hecho, yo lo veo mucho con mis hijos, ¿no? Para ellos lo que yo hago es algo como, bueno, mi papá, ¿qué es lo que hace? No, realmente ellos no saben qué es lo que hago, porque para ellos el Wi-Fi o la red de inalámbrica son básicamente lo mismo. Es como conectar un enchufe en la pared, ¿no? O sea, la electricidad sale de donde tenga que salir, ¿no? Pero también eso está pasando con las redes privadas y públicas. Está comenzando a ver, y es una cosa muy interesante que creo que es bueno que revisen los que no quizás están familiarizados con eso. Lo que va a estar pasando con lo que se llama en Estados Unidos CBRS, que es Citizens Band. Es una banda, la banda de 3.5 se está dejando no licenciada formalmente, y va a ser por licencias que se utilizan dinámicamente, lo cual va a permitir a entes privados desplegar sus redes LTE o 5G en sus espacios o en sus edificios o en sus campus, coordinando de manera dinámica. El uso del espectro se va a utilizar de manera dinámica con los otros jugadores que están alrededor, que pueden ser operadores formales como AT&T, como Verizon, etcétera, o operadores o otros operadores privados. Entonces, bueno, yo creo que obviamente la conectividad móvil se ha vuelto una necesidad y un factor de creciente brecha socioeconómica. Esa es una de las cosas que preocupa más, ¿no? Porque se siguen beneficiando, obviamente, los países más desarrollados, se sigue beneficiando la gente con mayores capacidades económicas, se siguen beneficiando más. Y realmente hay que hacer algo para regresar a cómo hacemos que esta tecnología ayude a los que más lo necesitan, no necesariamente a los que más lo pueden pagar, ¿no? Y es un tema de costos, un tema principalmente de costos. Estuve trabajando con el gobierno de Costa Rica. Ellos tienen un proyecto súper interesante, que no sé en este momento que ha terminado de pasar, el proyecto Bicentenario, donde ellos querían conectar todas las escuelas de Costa Rica al Internet con al menos 100 megabits por segundo cada escuela. Y tenían un proyecto muy interesante, muy bonito. El gobierno de Costa Rica generalmente hace cosas, claro, son cosas en pequeño, pero son cosas muy interesantes. La otra cosa que ha pasado es que
ha habido grandes innovaciones tecnológicas en los últimos 40 años, ¿no? La capacidad y miniaturización computacional ha sido impresionante. Yo le decía le decía a gente en su momento, cuando estábamos lanzando 3G, le decía que en el teléfono uno tiene en este momento más capacidad computacional que la que llevó el hombre a la luna, ¿no? Y bueno, obviamente en este momento ya eso es irrisorio, ni siquiera hablar de eso, ¿no? Y el costo de la capacidad de procesamiento se ha reducido. Por ejemplo, ahí tenemos unos gráficos. Desde el año 2014 hasta ahora han bajado al 43% de lo que costaba en 2014 una unidad de procesamiento, un gigaflop. El otro tema es la capacidad de almacenamiento, la capacidad de storage, que ha bajado un 72% en estos últimos 6 años. Mientras más bajen estas dos cosas, más se facilita la capacidad de procesamiento que se necesita para hacer algunas de estas tecnologías y hacer algunos de estos elementos suficientemente inteligentes, ¿no? Obviamente la optimización, compresión y todos los procesos que hay para optimizar, digamos, el uso de la conectividad también ha sido impresionante. Entonces, ¿cuáles son los temas conexos que yo veo en este momento pasando? Estaban pasando en paralelo a medida que se acercaba este crecimiento a 5G y que hacía que 5G fuera algo necesario. Primero es todo lo que era la nube. ¿Okay? No sé por qué, discúlpeme, pero ahí faltó, no salieron cada uno de los temas, ¿no? Pero el primero de la izquierda es la nube o cloud. Los desarrollos que han hecho Amazon Web Services y que ha hecho Microsoft Azure en todo lo que es cloud ha sido impresionante. Lo que se puede hacer hoy en día utilizando estas plataformas de nube ha sido, es realmente una persona cualquiera. Yo pongo el ejemplo a veces porque he visto ejemplos de gente que ha utilizado Amazon Web Services con la parte de inteligencia artificial para crear software y algoritmos inteligentes para detección de caras o de detección de animales en sus cámaras de su casa. Y eso lo hacen a un costo muy efectivo y a una velocidad impresionante. Pero eso está pasando también con las redes, con la arquitectura de las redes. Las redes se están yendo a arquitecturas abiertas donde básicamente están llevando todos los servicios, históricamente todos los servicios de hasta cuarta generación habían sido utilizando nodos o elementos de red, casi todos propietarios, casi todos desarrollados verticalmente por los vendedores, Ericsson, Nokia, etcétera, Cisco. Y ahora esto está cambiando muy radicalmente porque las compañías están yéndose a una arquitectura, primero arquitectura de cloud, donde la capacidad se puede mover de un lado al otro dependiendo de las necesidades. Y lo otro es que son todas, son todos nodos, servidores virtuales en nodos completamente abiertos. O sea, corriendo OpenStack. AT&T, por ejemplo, hizo algo muy, muy fuerte, muy grande. Decidió hace 5 años hacer eso. En este momento ellos están en un 70% de su red virtualizada, utilizando SDN, que es Software Defined Networks, y Network Function Virtualization, virtualización de funciones de nodo. Pero también hay una carrera y una batalla ocurriendo allí, ¿no? En ese campo, ¿no? ¿Eso qué permite? Una capacidad elástica, una capacidad donde la red se reacomoda dependiendo de cómo se va la demanda. Y eso también está siendo utilizado en este momento por las cableras, por ejemplo. Estaba viendo el otro día una presentación de la gente de Comcast, de cómo ellos tuvieron que saltar y hacer una cantidad de ampliaciones muy rápidamente y las hicieron utilizando básicamente también SDN y NFV, utilizando OpenStack, utilizando nube y virtualización en las funciones. La otra cosa que está pasando es Internet de las cosas. Eso está pasando muy aceleradamente. Tiene muchísimo potencial, no solamente en la industria de manufactura y en la industria de sensores, donde puede haber, comenzamos a ver cosas como
desarrollos en telemedicina y cosas por el estilo que van a permitir tener sensores remotos y cosas que cada persona va a tener 20, 30 cosas pegadas así, de una forma u otra, ¿no? Pero necesitan mucha cobertura. Por ejemplo, hay un tema que no está resuelto. Por ejemplo, hay muchas compañías haciendo tracking, trazado de envíos por barco. Para saber dónde está y cómo está la temperatura y cómo están por ejemplo, la temperatura y la humedad dentro de una barra que lleva vinos, por ejemplo. Y poder ir viendo y sabiendo cómo está la temperatura a lo largo de todo el trayecto que va por el mar. Pero el problema es que en el mar no hay cobertura, o hay muy poca cobertura. Y esto necesita que la ubicuidad sea total, ¿no? La otra cosa que está pasando en la tercera columna es la inteligencia artificial. Está disponible ahora de manera masiva. Esto no es algo que ahora se necesite la CIA o el Departamento de Defensa nada más para hacer esto. Ahorita es muy relativamente fácil conseguir hacer cosas con inteligencia artificial y está llegando a todas partes. Y la verdad es que las redes de a futuro no van a poder ser manejadas solamente por humanos. Las redes van a necesitar una inteligencia superior, una capacidad de procesamiento para que los humanos puedan tomar decisiones, pero tiene que haber decisiones que se toman directamente a otros niveles de la red. Las otras cosas que están pasando, obviamente, son todo lo que tiene que ver, y déjame recordarme de verdad cuál era el título de ese, ¿no? Bueno. Aplicaciones de manufactura y medicina usando LTE. Y por último, la parte de todo lo que es el espectro. Se está hablando del espectro de lo que es millimeter waves, ondas milimétricas. Está por encima de los 20 GHz. Obviamente, la capacidad de penetración o la capacidad de propagación de esas ondas es bastante distinta a lo que hemos hecho hasta ahora. Pero sin embargo, obviamente puedes poner anchos de banda mucho mayores en esas bandas. Y lo otro que está pasando es también, hay gente tratando de resolver el problema de las comunicaciones en los sitios donde no hay cobertura de redes terrestres, utilizando satélites de baja órbita. Está por otro lado haciéndose cosas con protocolos como Wi-Fi, donde el Wi-Fi 6 ahora es bastante más poderoso de lo que ha sido hasta ahora el Wi-Fi. Y está la gente de Google, por ejemplo, haciendo loons, que son los globos para proveer cobertura. Así que bueno, un poquito entrando en esto, ¿no? Esos satélites de baja altura van a tratar de solucionar el problema de redes terrestres marítimas. Eso la gente de Google está trabajando en eso. Amazon está trabajando en eso. Así que, y hay startups ahorita dedicándose solamente a la parte marina, por ejemplo. Así que eso va a desarrollarse mucho en paralelo con los mismos estándares de 5G. Lo que son las bandas altas, las bandas milimétricas de 5G. 5G también en las otras bandas, las bandas existentes, Wi-Fi 6. En fibra está pasando algo muy interesante. Las cableras están desplegando lo que es DOCSIS 3.x, que es mucho más poderoso, que va a permitir no solamente conectar clientes, va a permitir solucionar el problema de simetría de tráfico, que ya vamos a ver uno de los temas, ese es uno de los retos más grandes, pero también va a permitir darle acceso a las celdas, a las small cells, a las celdas de 5G. La idea es que permita, tanto con fibra como con cable, pueda uno conectar esas celdas. Y luego hay otras cosas que ya son en las tecnologías de Internet de las Cosas, las tecnologías de WAN de baja potencia y lo que va a seguir siendo el RFID y Bluetooth en las redes personales, ¿no? Ok, entonces, ver cómo andamos de tiempo. Ya estamos pasaditos, pero dale, Ignacio. Okay. Voy a acelerar un poquito el paso aquí, ¿no?
obviamente esta tormenta nos ha cambiado la forma de vivir. Estamos obligados a utilizar servicios de conectividad y colaboración como nunca lo habíamos hecho. Se le ha perdido el miedo al tema de telemedicina y teleconsultas, y no solamente eso, el marco legal está cambiando rápidamente para aceptar eso. La enseñanza a distancia va a ser la norma de aquí en adelante, no la excepción. Y descubrimos muchas nuevas formas de entretenimiento y aprendizaje, y ahora somos los mayores generadores de contenido. El contenido ahora se genera en las residencias y en los usuarios hacia el resto de la red. Así que bueno, durante esta tormenta en general, a nivel global, a nivel mundial, se puede decir que las redes soportaron bastante bien, mucho mejor de lo que hubiese sido quizás hace 10 años, este cambio tan drástico en el patrón de uso, ¿no? Las que más absorbieron tráfico fueron las redes fijas, a través de cable o fibra y Wi-Fi. Pero también hubo un incremento importante en todas las redes móviles. Todas las compañías quitaron los caps de los servicios de datos, ¿no? Y bueno, la virtualización y la migración hacia la nube les dieron beneficios inmediatos a todo esto, ¿no? Sin embargo, no todo fue bueno, no todo necesariamente fue bueno. Los telcos tuvieron que acelerar sus proyectos de capacidad, tuvieron que invertir rápidamente en hacer cosas que quizás pensaban hacer en un año o dos. Se sintió el impacto de lo que es el flujo de subida, el uplink, porque evidentemente se está generando mucho más contenido desde las casas y desde los usuarios hacia nosotros con las teleconferencias. Y el servicio, si recuerdan, el servicio que en casi todos los casos es un servicio asimétrico, mucho más en bajada que en subida. Y a pesar de que los telcos han logrado mejorar mucho en su branding, su marca, esto no ha venido atado a un incremento real de los ingresos. Entonces eso pone a futuro un tema bien importante para ellos, ¿no? Ahora, hay un estudio, el estudio de Ericsson, que salió recientemente, hace 3 semanas, 2 semanas, 3 semanas, donde ellos entrevistaron a cerca de 10.000 personas a nivel mundial en estos países. Ellos trataron de ver, bueno, cómo la gente ha sido afectada en sus tareas diarias y cuál ha sido la percepción de las restricciones que tenían. En la India, por ejemplo, era obvio que tenían restricciones, de casi un lockdown completo. En Suecia eran recomendaciones, no era algo que el gobierno impuso, ¿no? Entonces, esto es más o menos para dar una idea de cómo se sintió afectada la gente. Estas son respuestas de la gente. Y de ahí se desprende el tema de cuánto la gente pensó que había aumentado su uso en la red, ¿okay? Y cuánto había realmente se había sido el porcentaje de uso en móvil o 4G. En la India, si notan, y la India es un outlier hacia la derecha, porque las redes fijas en India no las tiene mucha gente en las casas. Lo que tienen es su dispositivo móvil, y por eso su incremento en los dispositivos móviles fue el que más se vio, ¿no? Por supuesto, las actividades que más vimos afectados, acceso a educación, estar en contacto con familiares y amigos fue una de las cosas que las telecomunicaciones mejoraron. Hacer su trabajo, mantener el entretenimiento de la familia, y luego todas las otras cosas como hacer las compras. Mucha gente empezó a hacer ejercicio de manera remota, yoga y otras actividades. Obviamente esas son cosas que se ven ahí. El aumento de Wi-Fi en 2.5 horas diarias, mientras las redes inalámbricas aumentó 1 hora, más o menos, en promedio de esta gente. Así que bueno, la percepción es que las redes se portaron relativamente bien, soportaron relativamente bien el brusco cambio. La satisfacción de las redes, a pesar de que no en todas partes fue positiva, en general se puede decir que fue positiva. Así que bueno, ¿cuáles son las cosas que van a pasar de aquí en adelante que están atadas a todo lo que es conectividad y 5G? Bueno,
definitivamente la confiabilidad o la fortaleza de la red va a ser un tema que la gente va a tener mucho más en cuenta de aquí a futuro, porque ahora depende de muchas actividades para hacer eso. 6 de cada 10 personas piensan que la forma de que ya no van a necesitar salir tanto a comprar y que va a haber métodos de cómo pedir las cosas y que te lleguen a la casa, como ya lo vivimos en esta época. Y se está hablando obviamente de tanto drones como carros, como vehículos autónomos, ¿no? Para no tener que utilizar gente para eso. Definitivamente la gente va a empezar a trabajar más remotamente que antes. Tanto las compañías se dieron cuenta de que no era algo tan difícil de hacer, como la gente también le perdió un poco el miedo a estar desconectado. Yo creo que eso va a ser, eso es algo irreversible. Yo creo que las compañías van a permitir de aquí en adelante mucha más flexibilidad en los horarios de trabajo y la forma de trabajo. En Estados Unidos pasa una cosa muy interesante y los que vivimos en Estados Unidos quizás lo conocemos, pero los que no están en Estados Unidos no lo saben muy bien. Pero realmente los costos de medicina en Estados Unidos son excesivamente altos. Es impresionante lo que cuesta hacer cualquier cosa. Si no fuera por los seguros, si no tienes seguro en Estados Unidos, si no tienes un seguro privado, una enfermedad puede significar que básicamente quedes en quiebra, ¿no? Hubo un caso aquí en Seattle de una persona que lamentablemente estuvo 7 semanas con COVID. Salió por televisión, lo aplaudieron y todo, y después más tarde, 2 o 3 días más tarde, le llegó una factura de $1 millón por su estadía en COVID. Obviamente el seguro lo va a terminar pagando, pero para que tengan una idea de lo malo. Entonces, ¿qué pasó? Que con esta crisis se vio la posibilidad de hacer muchas cosas a mucho menor costo, como procesos y regulaciones, y eso va a cambiar sustancialmente a nivel de Estados Unidos y del resto del mundo. Y lo otro es las experiencias virtuales. Eso va a comenzar a ser, estamos hablando de ahí, digamos, a futuro puede ser cosas hasta como hologramas y cosas por el estilo, donde uno puede ver a la otra persona casi que de manera real. Por ejemplo, donde en lugar de ir a una tienda a que te atiendan para un servicio, tú vas a entrar en una fila virtual y la persona va a estar contigo, se va a sentar tal cual como si te estuvieras sentando con la persona enfrente de un escritorio en una oficina. Van a poder interactuar de la misma manera, ¿no? Eso viene. Entonces, para dejarnos un poquito con las proyecciones de lo que es el crecimiento, los colores a la derecha son el número de usuarios a nivel mundial de cada una de las tecnologías, donde, bueno, si vienen de abajo para arriba, ven las tecnologías más viejas abajo, GSM, etcétera. Luego, obviamente, la más grande, la verde en el medio es LTE, que ha venido creciendo. Pero se ve que 5G va a crecer mucho. Y estos números aquí no incluyen todo lo que se estima para el 2025, que serán aproximadamente unos 5.000 millones de dispositivos de Internet de las cosas, en todas las tecnologías. O sea que el crecimiento va a ser muchísimo mayor en eso, en cuanto a dispositivos, pero el tráfico, obviamente, al tener mucha más capacidad, el tráfico va a subir sustancialmente. Eso, con solamente quizás el 20% de la base, vas a tener más del 45% del tráfico en 5G. ¿Okay? Y bueno, y esto no termina aquí. 5G es la tecnología de la década de los 20, pero ya hay discusiones sobre lo que sería 6G. Y obviamente los requerimientos a alto nivel de lo que sería 6G, que sería unas velocidades mayores de 100 gigabits por segundo, cobertura en todos los ámbitos, dispositivos que utilicen muy baja energía o ninguna energía, que básicamente absorban la energía de la radiación que existe en el ambiente, muy baja latencia, menor de 1 milisegundo, muy alta confiabilidad, porque vamos a tener cosas críticas haciéndose con esta tecnología, y conectividad masiva, ¿no? Le dejo ahí para que lean cada una de las cosas. Hay
los tres servicios de los que se habla siempre en 5G son estos tres servicios, eMBB, URLL y MMTC, que son los que está aquí abajo. Enhanced Broadband, Ultra Reliable, Low Latency y Massive Machine Communication. Esas son las cosas que posiblemente vayan a expandirse. Así que bueno, esto es un paseo muy rápido. Les invito a que lean los documentos que les envié. Ahora bien, para cerrar, el factor humano de todo esto, ¿no? La hiperconectividad nos va a permitir cerrar muchas brechas de información y acceso social, obviamente, ¿no? Entre ellos, bueno, ya lo vimos, telemedicina, educación, sensores. Todo el tema de sensores es un tema muy interesante porque cada vez estas cosas van a ser más inteligentes y van a poder hacer más cosas autónomamente sin necesidad de una intervención centralizada. Colaboración global, lo que estamos haciendo nosotros acá. Acceso a bienes y servicios de una manera mucho más masiva. Ya el tema de ir a hacer compras a una tienda va a ser una cosa como más del pasado. Obviamente esto, lo que es la optimización de inventarios, demanda y oferta puede ser muy ágil, muy rápida y no tiene los costos que implica tener, digamos, inventario parado. Va a haber muchas más experiencias virtuales y realidad aumentada, donde vamos a poder tener parte de nuestro display va a estar en cosas que son reales y parte van a ser cosas que no son reales, que son virtuales. Y la otra cosa importante que ya lo hemos visto pasando en los últimos años es el individuo como generador de contenido. Eso va a pasar. Ahora, eso tiene implicaciones para muchos sectores y muchas industrias. Manufacturas y ventas al detalle yo lo veo como algo que básicamente está afectado ya y va a estar afectado muy fuertemente. Bien sea porque hay una alta automatización, robotización de esas actividades o porque simplemente ya el modelo de negocio no da para más. Y otros sectores se van a ver plantearse, como lo hemos visto en estas mismas reuniones, todo el tema de turismo, de hotelería, son temas que van a tener que repensarse porque lo que viene de aquí en adelante en esta década muy posiblemente sea no solamente empujado a hacer así por cuestiones de pandemia, sino que además la tecnología y el marco legal lo van a permitir. Van a permitir que haya distanciamiento. Así que bueno, vienen muchos retos en esta próxima década, ¿no? Muchas gracias por el tiempo. Les dejo también ahí mi información de contacto y por favor revisen los documentos que les dejé.